Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que ha revolucionado las redes sociales y tiene a todos hablando. Si eres fan de las telenovelas turcas, y especialmente de una de las parejas más queridas y seguidas del momento, prepárate porque hoy vamos a desgranar un momento que se ha convertido en pura historia: Kerem Bürsin declarando su amor a Hande Erçel en vivo. Si has leído bien, en vivo y en directo frente a miles de personas. Este evento no es solo una anécdota romántica, sino que refleja la magnitud de su conexión, la intensidad de su fama y la devoción de sus seguidores. Vamos a analizar cómo se desarrolló este momento, qué significó para ellos y para su fandom, y por qué se convirtió en un fenómeno viral que traspasó fronteras. Pero antes de meternos de lleno en este torbellino de emociones, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles contenido fresco, interesante y siempre al día sobre sus celebridades favoritas, y tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a la acción. Prepárense para revivir uno de esos momentos que se guardan en la memoria colectiva de los fans. Imaginen la escena: una alfombra roja, un evento público, luces, cámaras, y de repente, en medio de la euforia y las preguntas de la prensa, Kerem Bürsin, con esa chispa tan característica en sus ojos, decide abrir su corazón de una manera inesperada y conmovedora. No fue un susurro al oído, ni una nota secreta, fue una declaración abierta, valiente y plagada de sentimiento. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo llegamos a este punto? Kerem y Hande, conocidos mundialmente por sus roles protagónicos en Sen Kalkam, construyeron una química en pantalla que trascendió la ficción. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en el epítome del romance moderno, cautivando a audiencias de todos los rincones del planeta. La forma en que interactuaban, las miradas cargadas de significado, la complicidad evidente, todo alimentó la esperanza de que su conexión fuera real, y para muchos, era más que eso, era un sueño hecho realidad. Y la verdad es que aunque la serie terminó, el vínculo entre ellos parecía solo fortalecerse. Vimos a Kerem y Hande compartir momentos, viajes, publicaciones en redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Sus fans, que se autodenominan Handemilles y Keremists, observaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. La presión mediática sobre su relación siempre fue inmensa. Los paparazzi los seguían, los rumores volaban, y la expectativa por una confirmación oficial, por un momento de honestidad pura, era palpable. Y entonces llegó el evento. Se trataba de una premiación, de una gala, un escenario donde las estrellas suelen ser el centro de atención. La prensa, como siempre, estaba ávida de detalles, de primicias. Se acercaron a Kerem, quizás preguntándole sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros, pero había una pregunta flotando en el aire, la que todos querían escuchar la respuesta: ¿qué hay de Hande? Y ahí es donde Kerem, con una serenidad y una valentía admirables, decidió romper cualquier barrera. No evadió la pregunta. No dio respuestas ambiguas. Se paró firme, miró a los periodistas y comenzó a hablar, y sus palabras resonaron con una sinceridad que erizó la piel. Dijo algo así como: Hande es una persona increíble. La admiro profundamente, tanto como profesional como persona. Tenemos una conexión muy especial, y sí, estoy enamorado de ella. Imaginen el impacto. El sí, estoy enamorado de ella. No era una simple confirmación de que estaban juntos, era una declaración de amor en mayúsculas. En vivo, sin filtros, sin rodeos. Fue un momento de pura vulnerabilidad y de profunda felicidad compartida. Los periodistas, al principio sorprendidos, se apresuraron a capturar cada palabra, cada expresión. Las redes sociales explotaron casi al instante. Los vídeos de ese momento empezaron a circular a una velocidad vertiginosa. Los fans, que llevaban meses, quizás años, deseando escuchar esas palabras, reaccionaron con una alegría desbordante. Hashtags como #Kerem Handelove, #Kerem Bürsin in Love, #Hande Erçel inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas. La noticia se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Era más que una noticia de entretenimiento, era un hito para el fandom de la pareja. Se sentían validados en su creencia, en su apoyo incondicional. Pero, ¿qué hace que una declaración de amor en vivo sea tan poderosa? En primer lugar, la espontaneidad.
A diferencia de una declaración planificada o un comunicado de prensa, este momento surgió de forma orgánica, impulsado por la honestidad del momento y la presión de la situación. Kerem sintió la necesidad de ser transparente, de compartir la alegría que sentía. En segundo lugar, la valentía. Declarar amor en público, especialmente siendo figuras tan expuestas, requiere un gran coraje. Implica exponerse a juicios, a especulaciones, pero también a la posibilidad de un amor correspondido y celebrado por miles. Y en tercer lugar, la conexión con los fans. Kerem y Hande han construido una relación muy cercana con su audiencia. Han compartido fragmentos de sus vidas, han mostrado su aprecio, y esta declaración fue una forma de incluirlos en uno de los momentos más íntimos y significativos de sus vidas. Pensemos en el contexto de las redes sociales hoy en día. Las celebridades están constantemente bajo escrutinio. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario es analizado al milímetro. En este sentido, la declaración de Kerem fue un acto de autenticidad que resonó profundamente en una generación que valora la transparencia y la honestidad. No se trataba de mantener un misterio, sino de celebrar un sentimiento puro y genuino. Y lo hizo de la mejor manera posible, con palabras sencillas pero cargadas de emoción. El "sí, estoy enamorado de ella" de Kerem Bürsin no fue solo un titular llamativo, fue la culminación de una historia que comenzó en la pantalla chica y floreció en la vida real. Fue la confirmación de un romance que muchos esperaban y deseaban. La reacción de Hande, aunque quizás no fue captada en ese preciso instante por todas las cámaras, se intuye en la forma en que Kerem hablaba, con una luz especial en sus ojos que solo el amor puede dar. Y los fans, al ver y escuchar esas palabras, sintieron que eran parte de esa celebración. Este tipo de momentos son los que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Nos permite ser testigos de historias de amor que, aunque parezcan sacadas de una película, son reales, son humanas. Kerem y Hande nos recordaron que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sentimientos profundos, capaces de amar y de expresar ese amor de maneras extraordinarias. La forma en que Kerem eligió hacerlo, en un evento público y respondiendo a las preguntas con total franqueza, elevó el momento a un nivel épico. Además, la declaración de Kerem tuvo un impacto significativo en su imagen pública y en la percepción de su relación. Pasaron de ser una pareja rumoreada, o confirmada tácitamente, a ser una pareja que abiertamente celebra su amor. Esto les da una libertad mayor para ser ellos mismos, para vivir su relación sin la constante presión de la especulación. Y para los fans, esto se traduce en poder disfrutar de su amor de una manera más directa, a través de sus propias publicaciones, de sus apariciones juntos, sabiendo que el fundamento de todo es un sentimiento real y declarado. Analicemos la repercusión mediática. Los principales portales de noticias turcas e internacionales cubrieron la noticia con gran entusiasmo. Se publicaron análisis, entrevistas improvisadas y, por supuesto, innumerables vídeos y fotos del momento. Los influencers y creadores de contenido dedicaron vídeos enteros a desglosar la declaración, a analizar las reacciones, a especular sobre los siguientes pasos de la pareja. Fue un verdadero fenómeno viral, alimentado por la admiración y el cariño que Kerem y Hande despiertan en su público. La fuerza del fandom, esa comunidad global que los apoya, fue fundamental para amplificar el mensaje y convertirlo en un evento de proporciones masivas. Y pensando en el futuro, este tipo de declaraciones sinceras y emotivas suelen ser un punto de inflexión en la carrera y en la vida personal de las celebridades. Les permite consolidar su imagen como personas auténticas y cercanas, lo que a su vez puede traducirse en un mayor apoyo y fidelidad por parte de sus seguidores. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el glamour, los sentimientos humanos básicos como el amor siguen siendo lo más importante. En resumen, la declaración de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel en vivo fue mucho más que una noticia de celebridades. Fue un momento de valentía, de autenticidad y de conexión profunda entre los artistas y su audiencia. Demostró la fuerza de un amor que nació en la ficción y floreció en la realidad, y cómo ese amor puede inspirar y emocionar a miles de personas en todo el mundo. Fue un recordatorio de que las historias de amor verdaderas, cuando se comparten con honestidad, tienen el poder de cautivar y de crear momentos inolvidables. Y eso, mis amigos, es lo que celebramos hoy. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado la emoción y el impacto de la declaración de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel en vivo. Hemos visto cómo este momento trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, gracias a la valentía de Kerem,
a la conexión del público con la pareja y al poder de las redes sociales para amplificar las emociones. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los momentos más románticos y comentados del mundo del entretenimiento. Antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Les emocionó? ¿Creían que esto sucedería? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y activen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.